Hola, bienvenidos a este nuevo video de Scientic del curso Matemática Básica. Continuamos con la lección 9, donde veremos ecuaciones algebraicas, su clasificación. En la mayoría de los problemas que tendrás por resolver en tu futura carrera de ingeniería, en particular, ahora que te estás preparando para ingresar a una de esas ingenierías, tanto en matemática como en física se presentarán situaciones que, traducidas al lenguaje algebraico, ellas van a terminar en el planteo de una ecuación. Una ecuación puede contener una o más incógnitas. Si aparece una sola incógnita, la ecuación a resolver podrá ser, dependiendo del exponente y de las operaciones que la afecten, una ecuación algebraica o bien no algebraica. Las ecuaciones algebraicas se clasifican según distintos criterios. Uno de ellos es según el número de incógnitas. Así encontramos ecuaciones con una incógnita, con dos, tres, etc. También otro criterio es por el término de mayor grado. En las ecuaciones de primer grado o lineales, de segundo grado o cuadráticas, de tercer grado, etc. Y otro criterio es según la forma de presentación de las variables o indeterminadas. Esta variable debemos tener presente que corresponde a una variable de una expresión polinómica, es la variable independiente. Esta variable, que generalmente se la representa con una letra X en las ecuaciones, puede ser que solamente le afecten las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, potencias de exponente entero positivo y, por lo tanto, serán ecuaciones enteras. En cambio, si a la variable se le afecta en un denominador con un denominador numérico, aparecerán ecuaciones fraccionarias. Las ecuaciones podrán ser racionales cuando la incógnita aparezca en un denominador, también en los numeradores. Y además podrán ser ecuaciones de tipo irracionales cuando las incógnitas aparezcan dentro de alguna raíz, tanto de índice par como de índice impar. Las ecuaciones algebraicas con una incógnita, dijimos que esa incógnita la habíamos indicado con la letra X, generalmente son las que aparecen en polinomios. Así encontramos las ecuaciones de primer grado que responden a la forma x más b igual a 0, como lo muestra el ejemplo. Tenemos las ecuaciones de segundo grado que responden a la forma del trinomio completo que estamos viendo acá. Término cuadrático ax cuadrada más término lineal bx más un término independiente c. Debemos aclarar que el coeficiente del término cuadrático debe ser no nulo, pues de lo contrario, si este término se anulara, nos quedaría una expresión como en la de primer grado, también llamada lineal. El ejemplo aparece una expresión de una ecuación cuadrática, una ecuación mediante factores, pero si aplicásemos las distributivas y asociativas correspondientes, este ejemplo se reduce a un trinomio como el caso general. También podrá ser una ecuación algebraica de tercer grado, por lo tanto, de acuerdo al desarrollo que estamos observando, se trata de una expresión polinómica donde la variable tiene como máximo exponente un 3. También tiene término cuadrático, lineal e independiente. Vemos que el coeficiente del término
de grado 3 también debe ser no nulo, ya que de lo contrario dejaría de ser una expresión de tercer grado. En el ejemplo estamos observando que solamente aparece el término de grado 3 y el independiente, ya que tanto las ecuaciones de primero, segundo, tercer grado pueden ser de tipos incompletas. En esta cuarta categoría, la ecuación racional es aquella en donde la variable participa en polinomios tanto en numerador como en denominador, y la expresión más simple sería un cociente de dos polinomios igualado a 0 como expresión general, y acá la condición es que el denominador sea distinto de 0, ya que sabemos que no tiene sentido dividir por 0. Se presentan dos ejemplos. Por último, dentro de esta clasificación de las algebraicas aparece la ecuación irracional, que una ecuación irracional es aquella en donde la variable participa de un polinomio y éste se encuentra dentro de una raíz. Observamos en el caso, como estamos viendo, la variable es la independiente, un polinomio de grado n. Ese índice n podrá ser tanto impar como par, y en el caso de que fuese par, es importante establecer la condición de posibilidad de estas raíces, como veremos luego en las ecuaciones irracionales en próximos videos. Acá se presenta el caso de una irracional de grado 3, de una irracional de grado 2. Las ecuaciones no algebraicas se llaman así porque las operaciones involucradas con la variable, o sea, con la incógnita, trascienden a las operaciones clásicas del álgebra. Es decir, no van a estar en una adición, sustracción, multiplicación, en división, potenciación o radicación sencilla, sino que, como estamos viendo en la clasificación, que podrá ser exponencial, ahí la variable aparece en el exponente de la ecuación. Las logarítmicas es otra clasificación y la variable aparece en el argumento de la expresión logarítmica. Las trigonométricas son aquellas que también presentan un argumento y este contiene a la variable o incógnita. Es importante tener presente este vocabulario específico que a menudo es comentado cada vez que se plantean o se resuelven ecuaciones o problemas mediante ecuaciones. Es lo habitual en la resolución de cualquier problema de matemática o física. Así decimos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros y están separados por el signo igual. En cada uno de estos miembros aparecen elementos conocidos y otros desconocidos o incógnitas que se vinculan a través de operaciones matemáticas. Estamos observando un modelo, un ejemplo, en donde signo igual separa a izquierda primer miembro y a derecha segundo miembro. Ya el primer miembro presenta un término que contiene a la incógnita y un término independiente. En cambio, nuestro segundo miembro del ejemplo tan solo está reducido a un término independiente. También parte de este vocabulario específico es saber a qué nos referimos cuando hablamos de soluciones de una ecuación. Se llama solución o raíz de una ecuación a aquellos valores que, al ser sustituidos en la ecuación, la transforman en una identidad numérica. La solución o el conjunto de soluciones, entonces, es lo que se pretende averiguar cada vez que se resuelve una ecuación. Por eso decimos que resolver una ecuación
es hallar el conjunto de todas sus soluciones. Verificar una ecuación es sustituir, reemplazar las letras o incógnitas por las soluciones que se han logrado en el desarrollo de una ecuación y ver si las verifica. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una ecuación sencilla, 3x menos 5 igual a 4. Al paso siguiente, lo que se ha hecho es una transposición del menos 5 que pasó sumando 5. Bueno, ¿qué se ha hecho? Ese 4 más 5 se ha sumado y ha dado lugar a 9. Luego el factor 3 se ha transpuesto de factor a divisor al 9 y 9 dividido 3 nos da 3. Ese valor 3 luego es verificado en la ecuación original, o sea, se reemplaza, se sustituye el valor de x calculado por el hallado, por la variable, perdón. Entonces nos queda 3 por 3 menos 5. Resolvemos 9 menos 5, 4 y logramos la identidad. Cuando se verifica esta identidad numérica, estamos frente a la verificación de la ecuación, de la solución de la ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución está formado en este caso por el valor numérico 3. También dentro del vocabulario específico nos encontramos con el de ecuaciones equivalentes, que son todas aquellas ecuaciones que dan lugar a una misma solución. Nosotros recién vimos la solución de la ecuación igual a 3, pero esta ecuación tiene un equivalente en el ejemplo que vemos abajo, que también tiene por solución 3. Lo podemos verificar. 3 por 5, 15. 15 menos 3 nos da 12. Y acá 2 por 3, 6. Y 6 más 6 también nos da 12. O sea que 3 verifica tanto a una como a la otra ecuación. Cuando dos ecuaciones entonces tienen la misma solución o el mismo conjunto solución, decimos que son equivalentes. En el ejemplo que estamos viendo tenemos los elementos de una ecuación que dijimos. Se trataba de una igualdad con primer miembro a la izquierda, segundo miembro a la derecha. Puede contener términos independientes, llamados así porque no tienen ni contienen a una indeterminada incógnita o variable, y contener términos con la incógnita, ya sea en ambos miembros como el ejemplo o tan solo en uno de ellos. Los conceptos de miembro, término independiente, incógnita y grado son otro de los tantos que debemos tener presente al momento de un vocabulario específico al considerar una ecuación. Y cuando resolvemos una ecuación, dijimos recién que era encontrar el conjunto solución, para lo cual, a través de una serie de pasos, iremos obteniendo ecuaciones equivalentes cada vez más sencillas hasta llegar al momento en que logramos despejar, dejar sola a la incógnita. Para ello, podemos reducir los términos de los miembros, que sería asociar términos semejantes entre sí, o bien transponer los términos de la ecuación. Transponer o transponer esos términos significa que van a pasar de un miembro al otro, ya sea las incógnitas o los términos independientes. En los ejemplos que hemos estado observando, en unos la incógnita aparecía en un solo miembro y en otro en ambos miembros. Por eso podemos pasar al primer miembro generalmente las incógnitas o los términos que contienen la incógnita y al segundo miembro los términos independientes. Para ello hay que tener presente dos propiedades, que si a los dos miembros de una ecuación o de una identidad se le suma o resta un mismo número o expresión algebraica, obtenemos una ecuación equivalente a la dada. Y así como podemos sumar o restar, podemos multiplicar o dividir por un número
mientras sea distinto de cero y obtendremos una ecuación equivalente a la dada. Hasta el momento, entonces, hemos hecho una clasificación de las ecuaciones en las cuales o con las cuales vamos a trabajar en adelante, y esperando que este video te haya sido de ayuda, dale like, compártelo, coméntalo, así también podremos conocer tus intereses. No olvides suscribirte al canal y así estarás informado de nuestros próximos videos. Nos vemos en la lección 10. Entonces, hasta el próximo video.